¿Qué tal? Bienvenidos sean a este podcast en donde hablamos sobre la iluminación inteligente en la Ciudad de México. Se escuchó bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? El día de hoy les voy a seguir hablando un poquito más del protocolo DMX, ya que es relativamente nuevo, porque, a ver, dígame si ustedes sabían que el protocolo DMX fue estandarizado en noviembre del 2004. ¿Sabían eso? ¿O no lo sabían? Déjenme en los comentarios a ver si sabían o no sabían de esta información, que es realmente importante, ¿no? Ya que, como ven, es un protocolo relativamente nuevo. No es tan viejo este tipo de protocolos, pero pues sí, realmente sí es un protocolo que nos ayuda bastante en el aspecto de la iluminación, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a hablar un poquito de su historia, se empezó a desarrollar en 1986 y se terminó de desarrollar en el 2004. Entonces, es un protocolo, como les comentaba, relativamente nuevo. Y tiene limitantes, ¿no? Como todo, tiene unas gran limitantes, que es en cuestión de los valores y de los canales que manejan estos, ¿no? Recordemos que el 502 del DMX y el número 512 es a base de los 512 canales que tiene el universo, ¿no? Pero algunos me dirán, pues hay más universos, ¿no? Efectivamente pueden tener más universos, pero esto también aplica que tienen que tener más equipos para poder hacer, obviamente, pues más extensiones y tener más equipos, ¿no? Entonces es relativamente costoso ya meter una producción de bastantes universos con bastantes equipos, a comparación, como ahorita estoy viendo un poquito de lo que es el SPI. Por lo de Matrix, pues es un poco más complejo, pero es mejor porque, por ejemplo, podemos tener esos canales lineales, perdón, y ya no tengamos esa limitante nada más de los 512, ¿no? Pero obviamente es diferentes tipos de equipos que se manejan, nada más es puro LED. Entonces ahí habrá que ver si se podría hacer un desarrollo con ese protocolo SPI hacia el hacia el DMX, o el DMX se podría hacer un cambio, ya que en el DMX pues es la abreviación, ¿no?, de Digital Multiple X. Sin embargo, pues es una señal digital. Entonces yo creo que sí podríamos hacer ahí, o se podría hacer más bien, ¿no?, desarrollar un sistema ahí que pudiese ser más pues sí, más abierto, ¿no? Por ejemplo, hay protocolos que son más cerrados. Es DMX 512, pero ¿qué pasa con los controles más pequeños? Son menos canales, entonces ahí yo creo que es un poquito más la infraestructura de cómo se desarrollan los controladores a los equipos, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocarse más en los controles. Ya las empresas más que se dedican a todo esto, pues yo creo que ahí tienen que checar todo esto para que podamos tener mayor amplitud, pero obviamente sin tanto costo, ¿no? Entonces eso es una parte. Otra parte también que les quería hablar es sobre, pues aparte de las limitantes, la configuración del DMX, ¿no? ¿Por qué la configuración? En sí, la configuración de cómo armamos nuestros cables DMX. Entonces, ¿sabían que el DMX también tiene una limitante en los equipos dentro de los universos? ¿O no lo sabían? Ahí también les dejo otro tip. El DMX, según esto, nada más podemos conectar 35 equipos en una línea del DMX, en un universo. Esto por bases, para evitar caídas de señal, pérdidas de señal y problemas principalmente en la señal, ¿no? Como bien lo indicamos. Y que su cable
debe de ser con un ohmiaje de 120. ¿Lo sabían o no lo sabían? Ahora bien, también en cuestión de DMX, ¿sabían que el conector que se debe de ocupar es de 5 pines? Toda esta información que les estoy dando es realmente verídica. El conector tiene que ser de 5 pines. Perdón. Debe ser de 5 pines para evitar confusiones con los cables de audio. ¿Por qué confusión? Como les comento que pues el tipo de cable es muy diferente. En el armado no tanto, creo que se arma igual, ya que en el pin 1 tiene que ir la tierra o la malla. En el pin 2 es el polo negativo en cuestión de la señal y la señal invertida. Y en el pin 3 tiene que ir positivo. Ok, entonces esto es la configuración de que tiene que tener el conector. Y obviamente pues evitar el error del conector pues es también tener la facilidad de poder conectar estos cables al conector, ¿no? Creo que no me di a entender muy bien, ni yo me entendí. Pero bueno, se los explico. Estaba pensando en cómo poderlo decir, pero bueno. Dentro de los conectores también hay conectores de calidad y no de calidad, ¿no? Entonces, un conector de calidad, a diferencia de otro conector de que no tiene calidad, es el tipo de armado dentro del pin. El pin de calidad tiene perforado internamente el pin para que uno pueda soldar el cable dentro del pin y ahora sí que rellenarlo de soldadura, ¿no? El cual el pin económico o no de calidad pues no lo tiene. Tiene directamente el pin normal y obviamente es difícil de soldar y más propenso a que algún jalón pues se vaya a zafar ese cable de ese pin, ¿no? También juega mucho la importancia de tener un prensacable largo, ya que con ese prensacable nos va a ayudar a cualquier jalón evitar que se recorre el cable y poder tener una falla en la cuestión de los conectores, ¿no? Fíjense que la mayoría que yo he visto, la falla de la pérdida de señal, y eso es por no tener un buen armado en los conectores. Entonces ahí es como que la gran diferencia entre una buena presentación o no, ya que muchos dicen no, limpien el equipo, chequen el equipo y el equipo está jalando bien, ¿no? Y ya cuando lo llevamos al montaje, ahí es cuando empieza a fallar y decimos ¿qué pasó, no? Y estás cambie cables, pues obviamente son los cables que están mal armados a veces, ¿no? Entonces si no sabes, y los empates, ¿qué más da, no? De que empata 1, 2, 3, 4, 5 cables para poder llegar y entonces todo eso son pérdidas de señal. Por eso es muy importante tener splitters y meter splitters para evitar esas pérdidas de señal. ¿Qué es un splitter? Pues básicamente es un equipo que nos va a corregir y aumentar la señal digital para que llegue en nuestros equipos, ¿no? Y no tengamos esa pérdida de señal. ¿Por qué? Porque la señal tiene un voltaje de 5 voltios. Entonces, eso ya cuando metemos el splitter nos tiene que aumentar esa capacidad y corregir los factores que nos dañan la señal digital, y eso nos amplía, nos corrige y nos llega una señal limpia a nuestro equipo para poder seguir trabajando de forma eficiente, ¿no? Otro dato curioso es de que algunos splitters tienen el optoacoplador y esto nos sirve para evitar un regreso de señal, un regreso de corriente, hacia nuestros equipos o hacia nuestra consola. Entonces es muy importante ese tipo de splitters. No es algunos sí son más caros que otros, depende de la configuración que tengan, pero pues los que les sean a su bolsillo, los que les alcance, pues es bueno, ¿no? Siempre y cuando tenga el optoacoplador, porque eso realmente es lo que nos ayuda a evitar perder una inversión de 100,000 pesos a recuperarla con unos 100 pesos, ¿no? Un decir, por ejemplo.
Entonces sí es muy importante eso, ¿no? Entonces, como ven, pues es una información bastante completa, diría yo, ¿no? Ya que pues realmente el DMX es, les vuelvo a repetir, es nuevo. Entonces yo creo que sí es importante saber estos datos, ya que pues a veces nos puede jalar el mismo equipo bien en un lado y tener muchas fallas en otro, ¿no? Pero recuerden lo que es una señal digital la que estamos manejando. Entonces, por lo cual también hay interferencias. Muchos dicen, no, ¿cómo crees que va a haber interferencias sobre un metal? Pues sí, realmente sí hay interferencias en un metal. Todo depende de cómo estés colocando el cable, ¿no? A lo mejor no vas a tener problemas si lo colocas totalmente lineal, pero si empiezas a darle vueltas, a hacer ese tipo de malas costumbres, pues puede ser que sí nos meta problemas. Entonces muchos dirán, no, pues yo siempre lo he hecho así, ¿no? O sea, sí, efectivamente no, porque a lo mejor en ese lapso no tienes problemas porque pues no hay otra interferencia, entonces pues realmente está bien. Pero ya cuando empiezan a meter o a colocar más equipos sobre esa misma estructura, no físicamente ahí junto, pero en esa estructura en otros lados, entonces ahí sí puedes tener problemas, porque ahí ya están poniendo otras señales que puede haber interferencia. Entonces ténganlo considerado esa parte, y pues eviten problemas. También, por ejemplo, muchos no tenemos me incluyo, la delicadeza de meter un terminal de MX, ¿no? El cual cierra el circuito para evitar fuga de señal. Entonces también es importante meter ese tipo de terminal para evitar pues si caídas o evitar una señal errónea en el DMX, ¿no? Entonces, pues hasta aquí este podcast. Espero que les haya funcionado esta información, que realmente sí es una información bastante precisa, diría yo, y buena de saber todo esto para evitar problemas en una instalación, ¿no? Pues aquí estoy, su locutor es Roberto Hernández, y nos vemos en un próximo podcast. Cualquier comentario déjenlo, no importa cuál sea, para responderles sus dudas, ¿no? Así es que les mando un gran saludo y cuídense mucho.